Para esos efectos tenemos que empezar a revisar algunos ejemplos y irle dando algunos contextos a lo que ya hemos platicado, tanto de la parte, digamos, teórica como la parte práctica planteada en el caso concreto del ejemplo que estaremos revisando. En pantalla tenemos un cálculo, un resumen en donde la intención es obtener el importe que se va a grabar, el ingreso gravable por concepto de prima vacacional. Hay un par de empleados que tenemos, que es Ricardo y Fer. En el caso de Ricardo, pues bueno, es un empleado que estuvo desde el 1 de enero del año 2000 y hasta el 31 de diciembre del año 2018. Entonces, tiene 18 años cumplidos en la empresa. Entonces, estuvo prácticamente el último año, los 12 meses, y entonces, pues, a considerar los días del mes, pues se tiene en consecuencia, pues, cuáles son los días que se deben considerar en el año. Bueno, aquí esos datos básicos nos van a permitir identificar que, bueno, esos días en los que estuvo, su salario mensual, como se trata de uno de los trabajadores, digamos, de más alto rango, pues tiene 65 mil pesos mensuales, y en este ejemplo, pues bueno, su salario diario base es de 2.166. Pues se trata aquí, pues, de prácticamente 18 años cumplidos, y en función de ello, pues los días proporcionales al haber estado a todo el ejercicio del 1 al 31, en el caso concreto de 2018, pues se tiene una cantidad en días proporcionales, digamos, de la totalidad. Los 18 días prácticamente son los que se le deben de considerar. Entonces, esos 18 días de vacaciones, pues bueno, se tiene por ahí una cantidad de 39 mil pesos por concepto de vacaciones, que en este caso recordemos que el planteamiento del ejemplo nos decía que la prima vacacional para efectos de salario de trabajadores no sindicalizados implicaba el 40% de ese beneficio, lo cual nos va a dar como consecuencia una prima vacacional de 15.600.02 en el caso concreto de Rigo. Eso es importante identificar, que esos 15.600, pues bueno, van a sufrir un impuesto. Ese impuesto está identificado o está calculado, pues normalmente lo podemos calcular en términos del artículo 96. Sin embargo, no vamos a hacer vamos a darle un tratamiento adicional, un optativo, que involucra el cálculo de una retención que le pudiera ser más benéfica. En el caso concreto sería del artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí es importante recordar que el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en este artículo 174, pues nos prevé un procedimiento alternativo respecto de lo que establece la ley. La intención de este cálculo alterno es identificar que se tiene o que se podría tener un beneficio mayor. Comúnmente ocurre, entonces, pero no se puede saber hasta no identificar el cálculo, no hacerlo y poder hacer la comparación de ambos impuestos. En el caso concreto del 174, siempre lo estaremos utilizando, no solo ahorita en prima vacacional, sino en otras prestaciones que estaremos viendo a lo largo del curso, pero en particular va referido a remuneraciones por concepto de gratificación anual, lo que serían aguinaldos, PTU, primas dominicales y primas vacacionales. Entonces, cuando estemos hablando de esos cuatro supuestos, durante el curso estaremos revisando prácticamente PTU y prima dominical y vacacional. Estaremos aplicando alternativamente este artículo 174 para poder beneficiar un poco más al trabajador. ¿En qué consiste este cálculo? Básicamente lo que pretende es primero obtener una remuneración concreta, en este caso, pues dividir el monto del caso concreto de la prima vacacional entre 365 y multiplicar el resultado por 30.4. Entonces, vamos a ver un ejemplo, pero aquí lo que pretende este artículo es básicamente obtener un impuesto del ingreso común, sumándole, en este caso, la prima vacacional, ingreso ordinario, digamos, sumándole la prima vacacional y obtener un impuesto. Y después calcular el impuesto respecto de solo la percepción mensual tradicional. Esto nos va a dar como consecuencia que la diferencia sea prácticamente el impuesto que involucra el caso concreto de la prima vacacional. Y en consecuencia obtener
derivado de ese impuesto y dividirlo entre el ingreso que lo generó, pues básicamente una tasa efectiva de impuesto que al multiplicarla por el correspondiente, la correspondiente remuneración o prima vacacional, pues da como resultado un impuesto, digamos, un poco más ajustado. Entonces, qué dice entonces nuestro material y nuestro ejemplo? Pues básicamente partimos de esos 15.600, que como vimos es lo que le corresponde por concepto de prima vacacional al trabajador FER. En este caso, ese monto de prima vacacional, recordemos que ya vimos el artículo 93, hay una parte de prima vacacional exenta que se refiere a 15 UMAS, entonces las 15 UMAS pues arrojan 1.209 pesos, entonces al hacer esa diferencia nos da como consecuencia pues la prima vacacional grabada, que es de 14.391. Entonces esa la vamos a dividir entre los días del año para obtener una prima vacacional, digamos, diaria, pero recordemos que esta es la grabada. Ahora bien, si lo multiplicamos por el promedio de días de promedio del mes, pues que son los 3042 que platicaba el reglamento, pues bueno, entonces obtendremos una prima vacacional grabada de acuerdo al 174 por 1.199. Entonces tenemos ya ese monto, digamos, grabado, y también vamos a identificar entonces pues cuál es el ICR mensual por la percepción de la prima vacacional. Entonces tenemos nuestra lámina pues que ese trabajador, su salario normal es de 65,000 pesos. La prima vacacional grabada involucra el cálculo que recién hicimos por los 1.199 y entonces hacemos una sumatoria de esos conceptos que nos da 66.199. Esto involucra entonces que si le pasamos la tarifa del artículo 96 a esos 66.199, nos va a dar como resultado un ICR a cargo por 15.569. ¿Qué decíamos? Bueno, ya tengo el ICR del salario y de la prima vacacional, que es lo que le estoy agregando. Ahora voy a determinar el ICR exclusivamente del monto del salario, cuál es su ICR, digamos, tradicional, y nos da como consecuencia 15.209. Al hacer un comparativo entre esos dos montos, pues para identificar cuál es la diferencia, obtenemos 359 pesos de diferencia. Esa la dividimos entre la prima vacacional grabada, que como ya habíamos obtenido era de 1.199. Eso nos da como consecuencia que esa prima vacacional grabada esté en, digamos, en posibilidades de tener una tasa efectiva de ICR del 30%. Y entonces, bajo ese contexto, lo que solicita el artículo es, oye, tienes ya el monto de la prima vacacional grabada, 14.391, como comentamos y habíamos determinado previamente, a esa multiplícala por la tasa efectiva de retención, que en este caso es del 30%. Eso nos va a dar como consecuencia un ICR a retener de acuerdo con el artículo 174 en 4.317.31. Y entonces, si nosotros ya viéramos un resumen de ambos cálculos, en este recibo de nómina, pues vemos que en el lado de las percepciones tenemos esa prima vacacional, digamos, correspondiente, que en este caso decíamos eran 15.600. Bueno, tenemos ahí los 15.600, pero para efectos del impuesto tenemos ese cálculo alternativo que nos ahorró un poco de impuesto, que involucra este artículo 174, que estará reflejado en el recibo de nómina exclusivamente para cruzar la prima de vacaciones, prima vacacional. Eso es lo que tenemos que cruzar. Entonces, bajo ese contexto tenemos en nuestros ejemplos todos los supuestos que se ven. Estaremos, digamos, reflejándolos en un recibo de nómina sencillo como el que estamos plasmando en pantalla. Ese recibo exclusivamente vamos a remarcar en rojo los conceptos que estamos ahorita revisando sin importar los demás. Vamos a revisar exclusivamente esos para estos efectos. Entonces, tenemos en resumen que esa prima vacacional pudo haber pagado un impuesto de 15.629 junto con, como lo podemos ver, junto con mi salario, digamos, tradicional. Sin embargo, la oportunidad que me da de tener este beneficio de no pagar una diferencia que pudiera no ser tan importante, pero pues que dependerá mucho de todo lo que se esté calculando, que al final del día involucra un monto menor a pagar. Podemos ver aquí en el caso concreto
Primero, pues decíamos el caso de Ricardo, es el caso de Ricardo, y pues más adelante tenemos otro caso que básicamente involucra eh, el mismo supuesto, pero en este caso pues se trata de un trabajador, si recordamos, no sindicalizado, en el caso de Fer. Y bueno, él ya lleva 18 años cumplidos, y pues bueno, en permanencia de los últimos meses, de los últimos 12 meses, pues bueno, si estuvo todos los 12 meses, pues ahí nos da como consecuencia que ese salario mensual que él percibe, pues prácticamente nos dé una proporción, digamos, del 1%, es decir, los 18 días a los que tiene derecho en prima vacacional son los mismos que se le estarán considerando. Eh, para esos efectos, bueno, pues esos 18 días, pues que ya los multipliquemos por el salario, pues nos dan como consecuencia los 5.999, que es básicamente el monto de sus vacaciones. Y recordemos que este trabajador tiene, al ser un trabajador no sindicalizado, solo el 40% de prima vacacional disponible. Al respecto, pues nos arroja una prima vacacional de 2.399. Esos 2.399 nuevamente nos estaremos sometiendo a la tarifa o al cálculo alternativo del artículo 174 del reglamento del impuesto a la renta. Y como podemos ver en pantalla, este monto, 2.399 menos esa prima vacacional exenta, que son 15 UMAS, pues nos da como resultado la gravada. Y hacemos el mismo procedimiento, dividimos entre los días del año y lo multiplicamos por el número de días del mes para identificar la prima vacacional gravada de acuerdo a este artículo. Posteriormente, nuevamente hacemos el cálculo de ese monto, esa prima vacacional gravada, se la sumamos al último sueldo que tenga el trabajador, su salario tradicional, y eso nos da como consecuencia que lo llevemos a la tarifa. Esta tarifa nos arroja en el caso concreto un impuesto de 929 pesos. Posteriormente hacemos el cálculo de cuánto sería de ese monto de salarios que paga tradicional, pues el impuesto a la renta del artículo 96, que básicamente serían 912 pesos. Entonces, aquí traemos una diferencia entre lo que tendríamos como ICR a cargo con la percepción de la prima, es decir, utilizando el artículo del reglamento, y contra el ICR a cargo por salarios respecto de lo que prevé la disposición. Aquí hay una diferencia de 17 pesos. Y la prima vacacional grabada, entonces, de 99.25 pesos. Y pues una vez que tenemos esto, podemos multiplicarlo por la tasa efectiva del ICR. Esta diferencia que se obtiene para generar la tasa efectiva, pues bueno, insisto, es un poco más socorrida, dado que presenta una disminución importante de contribuciones. Entonces, el resumen sería que ese monto de prima vacacional grabada de 1.190 se multiplica por la tasa del 17.32, que fue el resultado, y ese le da una tasa efectiva y un impuesto, digamos, más ajustado a su realidad, de tal suerte que en el caso concreto pues tiene un ICR a retener por el 174 de 206.25. Entonces, esos 206.25 son los que se establecen dentro de este contexto, en esta lámina, y se identifican como un cálculo alternativo, como podemos ver aquí, de acuerdo al artículo 174, que no sería lo mismo que si lo hubiéramos pasado exclusivamente por este periodo, este monto.